¿Alguien me puede informar si me están escuchando? Bueno, mientras viene Gilmer, un saludo para todos. Vamos a esperar a que llegue otro poquito más de gente. Aprovecho, pues, informo que este evento es el lanzamiento del libro La Conjura de los Vicios, que recientemente publicó Random House. Informo además que el libro se puede conseguir por internet en formato digital y también se puede conseguir en formato físico, se lo llevan a la casa, tiene un descuento del 20%. Voy a conversar con Gilmer mientras aparece sobre, sobre el libro. Agradezco también a, a la editorial por la publicación y especialmente a todo el grupo, pues, de edición, de comunicaciones, de todo, que tremendo grupo. Y a Sebastián Estrada, el editor, que desde el principio se mostró muy interesado por el libro y, y se animó a publicarlo, y aquí está el libro. Vamos a ver cómo se agrega a Gilmer o cuándo aparece Gilmer, porque yo de tecnología no sé nada. Entonces, antes de esto estuve intentando cómo conectarme, pero no tenía ni idea. Y ahora no sé cómo agregar a Gilmer, si es que ya apareció. Entonces vamos a ver. Aquí hay dos muñequitos. Esperemos un momentico a ver. Y aquí apareció Gilmer. ¿Sabes? ¿Qué más, hermano? ¿Bien o no? Compadre, ¿bien o qué? Hombre. Me alegra mucho. Ya hace rato no hablaba con un famoso. Lo mismo. Mucho conmigo, pero eso no cuenta. Nada, yo estaba era más embalado para ver cómo me conectaba a esto. Yo no he sido muy afecto a estas vainas. No, yo estaba peor, hasta me puse a temblar y todo porque estaba intentando y no sabía cómo, ya estaba que tiraba toda la porra. Yo también estaba que me paraba y me iba. Además, pues tuve que cuadrar toda esta sala y toda esta vaina a ver cómo es que iba a ser. Pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo va todo? Bien, hermano, aquí en Cerra. Sí, hombre, qué bacano conocerte, aunque sea por este medio. Sí, sí, lo mismo, hermano. Bueno, vamos a ver cómo nos va entonces. Dale. Yo aquí hice como una serie de preguntas y más bien como de temas para hablar de esa maravilla del libro. Entonces, bueno, para empezar, pues como saludar a la gente y decirle que qué bacano que se conecten y tal, que vamos a hablar de uno de los libros que a mi manera de ver es de los más tesos que se han hecho últimamente. Y pues ahora que estoy hablando con vos, la gente que me conoce sabe que he dicho mil veces que sos uno de los 2 o 3 mejores cuentistas de Colombia y este libro creo que da cuenta de eso. Creo que es muy teso. Entonces, bueno, para empezar, iba a decir que vamos a hablar de un escritor del carajo que tiene un montón de libros publicados desde el 2011, que empezaste con Buenos Muchachos, en el 2013 Yo no maté al perrito y otros cuentos, en el 2014 Una codorniz para la quinceañera, en el 2015 Ataques de risa, que es una maravilla, en el 2016 Beber para contarla, que también es tremendo libro. En el 2017 ya con Six Barral, La vida me iba amargando la vida, y este 2020 La conjura de los vicios. Entonces, bueno, primero quería contarle también a la gente que yo soy un gran fan
que he seguido toda tu carrera y que pues, yo empecé a leerte con un libro que a mí me parece una locura, que es de Bestiario, que incluso ahí creo que fue que te escribí un mensaje y ya por ese cogí toda la obra y me la resollé. Y a manera de introducción quería decir una cosa muy tesa, que ayer cuando publicamos que iba a haber esta charla ahí en Facebook, Paul Brito, que es otro man calidoso y un gran amigo, dijo una cosa que a mí me pareció muy bacana y dijo que leerte a vos era lo más parecido a la felicidad. Y a mí realmente yo suscribo en eso y creo que este libro no es la excepción. Dijo además no solo que a mí, sino a vos también. Yo creo que ahí sí no, pero lo que yo hago no se parece mucho a la felicidad. Pero bueno, yo sí suscribo que con vos es eso, y también quería decir antes de empezar que de verdad he pasado unos momentos maravillosos leyendo tu obra, que de verdad por eso suscribo a lo que él dijo, y que con este libro en especial yo encontré cosas que son de las que más me gustan a mí en la literatura, una ironía brutal, tremendo humor, una profundidad en los personajes, eso de hacer de los fracasados el antihéroe me parece a mí una maravilla. Entonces, bueno, yo quería empezar como con dos cosas para que seas vos el que hable y no yo, que ya eso sí es una bobada. Entonces, primero, desde que te he leído he tenido la impresión de que vos también sos como yo, un man de barrio. Y me gustaría saber si sí y de qué barrio sos y en dónde viviste aquí en Medellín. Y la otra más impresionante es lo que vamos a hablar hoy, es un compendio de vicios rarísimos. ¿Cómo le ocurre a uno hablar de esos vicios tan, tan extraños, por llamarlo menos? Listo. Yo me crié en un barrio que se llama Villahermosa. Y a mí, sí, como a vos, me lo contaste en la novela, a mí me tocó ver morir gente en ese barrio. Y me tocó convivir con los marihuaneros de la esquina que querían dañar a los peladitos. Yo era uno de los peladitos. Y era además muy buen futbolista, que Messi se salvó de que yo me haya dedicado a la escritura, porque si no estuviéramos peleándonos el Balón de Oro. Porque yo era un tremendo jugador de barrio, pero buenísimo. Y los marihuaneros me querían muchísimo a mí, porque era el peladito que jugaba fútbol. Y me crié entre esos, viendo gente morir, pero además esa vida, a mí me tocó en un barrio que era pura salsa, y los señores como bolero y tango, y yo fui de todo. Yo fui chirrete con un chulito acá, fui gomelo, pero fui el gomelo, pues el gomelo yatra, no, sino el gomelo pobre, que no nos da pasa con la alegría. Yo era de los gomelos no, y la sacaba y me la ponía alumbrando, y viví muchísimo el barrio, pero fui de todo, fui rapero, y ahora después de viejo me volví rapero. Ya, o sea, por este grupo Alcolíricos del que vos tanto hablas, a mí ese grupo me pegó una corrida tremenda, y todo el tiempo estoy escuchándolos todos los días, y en la cuarentena mucho más. Ya me aprendí todas las canciones, entonces ya hago ejercicio. Aquí en la casa nos dividimos, por ejemplo, un día hago el almuerzo yo y un día lo hace mi esposa. Yo soy el que hago los corrientazos y ella es la que hace la comida gourmet, pero siempre escuchando ya rap, pero además no abandono los boleros, el tango, esa música que es tan de barrio y con la que crecí. Pero el barrio para mí es muy importante, pero en la literatura mía tal vez se puede ver más en el primer libro que en los demás. El primer libro, Buenos Muchachos, es un libro donde aparecen las muertes, donde aparecen los picaditos del barrio, donde aparece la música. Es un libro como un libro de muy principiante que cuenta, o sea, como que quería más de que cualquier cosa. Escribía además muy forzado y sin tener confianza en mí. Pero ahora ya pues ves que la literatura mía yo ya la asumí más como un juego.
O sea, yo casi que le perdí el respeto y escribo y escribo y escribo lo que sea y arriesgo y me meto por caminos que está, o te va bien o fracasas rotundamente. En cuanto a lo de los vicios, al libro de los vicios, yo el libro de bestiarios sí hablé de vicios, pero el vicio del licor. Y ese libro es de vicios comunes, un vicio tan común como emborracharse. Pero en la conjura de los vicios yo me propuse hacer cosas muy diferentes. Entonces, por ejemplo, hay un cuento que se llama Gonorrea, que es un man que está enviciado a decir vulgaridades. Y que está enviciado esas vulgaridades porque después de escuchar a un tío decir gonorrea, y él era un niño, le encantó cómo sonaba esa palabra, por carrasposa, por sonora, y él la empezó a repetir y a repetir y a repetir, y de tanto repetir esa palabra, la gente se la celebraba, y un niño diciendo gonorrea, es tremendo. Y entonces le quedó gustando y empezó a experimentar con hijueputa y con un montón, que no voy a decir todas las palabras porque mis tías están conectadas, entonces le están perdiendo. No, es una maravilla. Es como entrar con él. Pues perder el respeto a eso de que está mal decir vulgaridad. O sea, está mal decir cosas con odio, con rabia, con violencia. Pero decir vulgaridades, por ejemplo, para mí, a mí me desahoga. O sea, es algo muy normal. Por ejemplo, acá en México, donde yo vivo ya hace un tiempo, a mí me hace falta escuchar, aparte de cómo habla la gente de Medellín, me hace falta escuchar un hijo. O me hace falta escuchar mal, este tipo de cosas. Porque solo escucha las dos palabras que son como el equivalente de hijo de puta acá son chinga tu madre, hijo de la chingada, que a mí no me dicen absolutamente nada. No. Y entonces, bueno, ese es un vicio, el mal que se envicia a decir vulgaridades, y detrás de eso hay, pues primero, un absurdo. ¿Cómo llegan a recogerlo y a internarlo en un centro de rehabilitación? En ese centro de rehabilitación van todos los personajes del libro, que cada personaje tiene un vicio pues, muy diferente. Está el que está enviciado a decir vulgaridades, pero está también el que está enviciado a hablar mucho. O sea, la persona que a toda hora quiere hablar y que lo escuche. Entonces uno dice, eso es muy gracioso, no es tan gracioso, porque en Medellín, imagínate vos querer ir a hablarle a alguien, lo primero que te van a hacer es apartar, es una baja. Eso es lo que pasa un poco en el cuento, cuando que el man es rechazado en todas partes por hablador, ¿cierto? Entonces es muy teso. De hecho, ¿sabes qué? A mí me pareció un acierto empezar con el cuento Gonorrea porque es el que da como todo el paisaje, lo que va a hacer en realidad todo el libro. Entonces eso me parece muy bacano y ahí te adelantaste a muchas cosas que yo quería tocar. Entre ellas es el del lenguaje, que yo veo en todos tus cuentos y en especial en este libro veo una cosa muy tesa, que a mí me gustó mucho y me gusta mucho de tu obra, y es que hay una mezcla como de un cultismo muy teso, pero también con un lenguaje barrial muy, muy áspero, como lo que aquí llamamos el lenguaje de las neas, ¿cierto? Entonces, digamos, y también incluso los personajes son, yo que viví toda la vida en una esquina, donde llegaban todos los manes del trabajo como a las 6, 7 de la noche, y todos llegaban con una historia, y yo escuchaba esas historias y leyéndote a vos recordaba esas historias de los manes, porque tienen el mismo ritmo, tienen el lenguaje, pero entonces yo lo que quisiera saber es adrede, a propósito que utilizas ese lenguaje, cómo llega uno a ese lenguaje, esa mezcla maravillosa que tenés vos, como de un cultismo muy teso y un neísmo también muy teso. Sí, para mí, a mí lo que más me gusta leer son los libros que le dan mayor importancia al lenguaje. Yo lo veo muchísimo en la literatura de Medellín. En la literatura de Medellín yo veo, por ejemplo, a Luis Miguel Rivas, que veo a vos, veo a David Gil, veo a un poco de gente que experimenta y juega con el lenguaje, que le suena, que usted a veces puede estar contando absolutamente nada
pero usted es fascinado por por cómo le están hablando, con las palabras que le están contando. Y porque además son palabras, como vos decís, son palabras muy de barrio, son palabras de la calle, pero son palabras que de cierta manera en Antioquia, pues sí, también en Colombia, ya la gente ha venido agarrando y agarrando y agarrando y ya las entiende. Y vuelvo a Alcolíricos, por ejemplo. Las letras son brutales, pero mira el lenguaje, Sí. cómo suena. O sea, eso escrito sin estar en música sería tremendo, porque es que suena todo el tiempo. Y eso también a mí me gusta. Eso. Sí, y además hay una cosa, hay un cuento tuyo en Bestiario que se llama La toma de la Bastilla. Cuando descubren el licor, llegan con una etiqueta que no saben si es que chino o francés, y vos decís ahí que no está escrito en colombiano. Y yo diría que tu forma de aprender el lenguaje ni siquiera es colombiano, sino como muy paisa, y muy de aquí, que no tiene nada que ver con el parlache, que a mí no me gusta ni siquiera esa denominación, sino que son cosas también como lo que vos decís de Alcolíricos. Ellos en una canción hablan de muérganos, vos hablas de buqueros, o sea, cosas que uno no solo escucha en la calle, sino también a los papás de uno, y que son de otra época. Eso a mí también me pone una maravilla, y vos lo lográs reproducir maravillosamente. Por ejemplo, cuando a mí me leen en México, pues se enfrentan a un problema tremendo, porque si es un lenguaje muy serio y pues un lenguaje alto, y vos una palabra no la conoces, vos vas y la buscas y la encontrás. Pero para usted encontrar las palabras que yo pongo en los libros míos, pues tenés que saber cómo lo vas a encontrar, cómo lo vas a buscar, porque es imposible un mexicano saber ese poco de cosas que yo voy tirando por ahí en el libro. Pero ¿qué pasa? A veces ni siquiera pienso yo que ni siquiera es necesario entender esas palabras, no todas, porque tiene el contexto y también la propia palabra, así no la entendas, le da cierta fuerza al texto. Pero entonces, y además mucha musicalidad, y tiene mucha musicalidad, que eso, hay muchas que mucha gente seguramente no va a entender, pero que ayudan, ¿sí? Porque, por ejemplo, también hay un cuento aquí que es uno de los que yo creo que es el que más me gusta, aunque es que me gustaron todos, pero el que se llama Través de las Consecuencias, donde hay una metatextualidad con el tango y además con el lunfardo, y entonces utiliza muchas palabras que no solo no se escuchan ni en México, supongo, pero tampoco en Medellín, que son palabras muy lunfardas, que tiene usted que ser medio tanguero para poder entender qué se dice, pero que a mí me parece que no le restan nada de ese cuento. Y que también, pues, obviamente está permeado por todo el tango, porque hablas del polaco Goyeneche, de Adriana Varela, bueno, de todos ellos. Eso también me parece que es tremendo, que no necesita uno conocer los términos para disfrutar de un cuento como ese, que en mi modesta opinión es tal vez el más sollado de toda la colección. no, pues muy bien, que te haya gustado eso. Pues tal vez es el más raro. Como hasta la puntuación, como que es muy volado, como si le hubiera escrito una persona trabada, borracha, porque de hecho lo escribió una persona que está enviciada a todo, y que incluso a todo, que él dice, primero me invitó a chupar dedos de niño, pero lo llevó hasta como los 15 o 20 años, que es un caso muy parecido con el autor del libro, que chupó dedo como hasta los 20 años. Pero además ya pasa de vicio en vicio, hasta que un día por la mujer decide dejar los vicios, y bueno, clases habrá más cosas, pero llega hasta pues sabrán que no es bueno dar papaya. llega hasta la indignidad y hasta la papaya. Estar comiendo no estar en comer papaya. Ese cuento es un éxito, ese cuento es de un nivel brutal. Bueno, ahora sí, otra de las preguntas que tenía aquí es que el título es una clara alusión a John Kennedy Toole en La Conjura de los Necios. También lo utilizas en un epígrafe, y además el personaje del último cuento, que es el que es homónimo, se llama Ignacio, como Ignacio Reilly, el de La Conjura de los Vicios. ¿Qué hay de ese autor, que además también tuvo una vida toda fracasada, como muchos de los personajes tuyos? Y no sé,
yo ya había notado eso, que este título de este libro, como también muchos de los cuentos de Bestiario, es, digamos, si no una ironía, una forma como de desacralizar la literatura. ¿Eso es intencional o por qué? Bueno, el título me apareció de la nada cuando no tenía todavía el último cuento. Me tenía un montón de títulos que yo no recuerdo, pero apareció de la nada. Yo dije, no, porque me imaginé que el último cuento tendría que ser todos los vicios del libro y todos los viciosos del libro detrás de un vicioso, de alguien que no quiere ser vicioso y que al final van todos los vicios y los viciosos detrás de alguien. Entonces, me dio de una la idea, yo no, este libro se tiene que llamar La Conjura de los Vicios. Y además, tal vez es el mejor, pues, después del Quijote es mi segundo libro. O sea, son los libros que a mí, que yo releería el Quijote en la vida, leerlo 3 veces, pero son los libros que a mí, a los que yo más disfruto, a los que les veo como, donde veo la gran literatura, que está a su vez como lo que a mí me gusta escribir, está el humor, pero detrás de ese humor o por encima de ese humor está la tragedia más tremenda del mundo. O sea, detrás de todas las risas de la gente que está leyendo hay una tristeza tremenda de un personaje, de alguien que está padeciendo eso de los que se ríen. Pero lo del título es pues como un juego, como por poner un juego nomás, pero y porque me gustaba el título, pero con el libro no tiene mucho. Pues yo le metí al final del cuento como el personaje Ignacio, y metí a un gordo, y metí el paso, o algunos distintos de ese libro, pero no más. Bien, hay otro, y ya que lo mencionas con lo del Quijote, hay un cuento que a mí me parece muy teso, que es el del Rey de la Conversa, que también tiene, o al menos lo planteas en ese estilo, de que los subtítulos van guiando como la misma lectura, de qué es lo que le va a pasar al personaje. Y ahí el otro cuento que no sabría decir cuál de los dos me gusta más y atenerte a las consecuencias muerta menta, en donde haces, pues, digamos, un recorrido por toda la literatura también. Hay una clara influencia de Melville en Butterby y creo yo mal de Fernando Vallejo cuando haces el listado de lo que para vos es la literatura. También se me pareció mucho al listado que él hace al principio de La Puta Babilonia. Y bueno, y menciona algunos autores contemporáneos, ¿sí o qué? También. Y me encantó el fracaso del man de que un escritor termine vendiendo su obra casi que regalándola y tal. Háblanos un poquito de ese cuento y de cómo es tu vínculo con la literatura, no solo de la que ya hemos hablado, sino de la literatura contemporánea y colombiana en general. Bueno, antes de eso, explícame uno acá cómo hace para quitar las notificaciones. Me están hablando con dos muy... yo no tengo ni idea. ¿Cómo le quito a esto las notificaciones, Mo? Espérate a ver si llegamos a eso. Porque yo no tengo ni idea. Termino apagando. Yo tampoco, y es que sí juntaron a dos. Con uno de ellos estoy hablando en este momento, pero es muy lindo porque pues, le están ayudando a publicitar el libro. Pero el caso del cuento es que es un man que quiere volverse famoso como del lugar y la solución, pues lo que él ve como que debe hacer es matar personajes. Matar personajes, hacer una novela matando personajes. Pero se envicia a matar personajes. Él dice, ay, yo puta, matar. La ficción es muy rico porque uno no puede matar en la vida real porque se va para la cárcel. Entonces matemos en la ficción, aprovechemos y nos escapamos. Y eso es lo que hace este personaje, y de tanto matar, se envicia a matar. Y curiosamente ese personaje es invitado a la Feria del Libro de Bogotá de este año, que pierde mucha credibilidad por lo del coronavirus. El coronavirus se tiró el cuento. Sí, me tiró el cuento porque yo imaginaba esta charla, pero de otra manera.
personaje no pudo ir a la Feria del Libro, y en la Feria del Libro, después de lo que pasó, él hace una locura. No, yo no sé cuál de los dos me gusta más, si ese o Atenete a las consecuencias, pero es una maravilla. Y toda la metatextualidad que había. Bueno, esto me da pie también para preguntarte una cosa que incluso mucha gente me había preguntado cuando hablamos de vos siempre. Y es que tus libros, a ver, yo he leído algunas cosas y es que todos, si bien tienen mucha intertextualidad o incluso todos tienen un punto común que es el tema. Como en Chiquito, por ejemplo, que es el mismo personaje de La vida me vive amargando la vida, o Risa, la de ataques de risa, o ya con el tema en Bebestiario, que todos son chupadores empedernidos, o en esta que todos tienen unos vicios. ¿Realmente has pensado en escribir novelas? A mí incluso muchos me dicen, es que esos libros son casi una novela, no habría sino que hacerle ahí un cuadro y tal. A mí me parece, ¿sabes qué? Se me asemeja más como a un álbum musical, donde tiene un mismo tema como El Maestro había Rubén Blades, o así, temas, digamos, discos más conceptuales. Y como que cada uno fuera una pista y uno la entiende mejor si los lee todos juntos. ¿Has pensado alguna vez en una novela o definitivamente vas a seguir escribiendo no más cuentos? Pues el primer libro que yo publiqué, de alguna manera, tiene como una unidad temática. Y los calles y los barrios. En el segundo es como los enemigos, pero está como no tan clara. En el tercero, pero si ves, la mayoría de mis cuentos son absurdos, entonces tampoco está muy clara. En Bebestiario, en Ataques de Risa, ya es el personaje el que manda. Ya es el personaje, el dueño del libro, y decidí hacer eso para no desgastarme tanto como en los anteriores, que era buscar un tono a cada cuento y buscar una voz para cada personaje y buscar que la niña hablara como niña y el señor como el señor. Aquí es una muchacha la que habla y habla lo que se le dé la gana como ella habla. O sea, no me tocó cambiar nada. O sea, no me toca buscar este tono, que yo me contradiga haciendo un tono y que no le corresponda o que es igualito el tono de la niña al del señor. Eso era para facilitar mi trabajo. En el Bestiario también, ya ahí sí está más claro que es el licor, y lo veo también como vos, como una especie de álbum. En el de Chiquito también, pues en La vida me voy amargando la vida también. En este, exactamente, o sea, es un tema y hay un estilo y hay una unidad temática y hay también como una cierta ambigüedad que puede ser que entre líneas diga que todos los cuentos de ese libro son un mismo personaje. O sea, que sí. El mismo man, de pronto el último cuento lo insinúa, el mismo man es el personaje de todos los cuentos. Y entonces ahí se salva el libro a cualquier crítico que diga, ve, está hablando igual el del primer cuento al del tercero. Y yo ahí ya puedo aumentar. Y hace poco, pues hace como año y medio, empecé a escribir pensé un libro, después un libro de relatos integrados, que era con el tema de una familia colombiana que viene a visitar a México al hijo y a la esposa del hijo. Y entonces empecé con el cuento, y el cuento, que es lo que estoy escribiendo ahora, cuando de un momento a otro, 180 páginas con el cuento. Y entonces va a ser una novela, es una novela que ya pues, después de que de tanto y tanto y tanto, yo pues dije, para que algún día dije que me iba a escribir una novela, ya estoy pronto a terminar esa novela. No. Tiene un personaje que se llama Fernando Vallejo, que es envenenado por un libro que se llama Los libros que queremos, que le llega por postal, que lo envía el enemigo de él. Sí. Creo que Fernando Vallejo termina viviendo en el cielo y es un cura. Pero es un libro básicamente de aventuras, donde es una novela de aventuras donde una familia colombiana viene a acabar hasta con el nido de la perra, así se llama la novela, hasta con el nido de la perra, que es, vamos a acabar con los mexicanos, pero resulta que los mexicanos no son tan bobitos como los colombianos creen, y uno no sabe si de pronto sean los mexicanos los que vayan a venir a los colombianos.
No, pero sí es una muy buena noticia y además escuchando los personajes que va a tener, ya, ya, ya la quiero leer ya mismo. Es una maravilla. Hablando de esto de Medellín y de México, hay todos tus libros, o a mí me pasa al menos, que son claramente humorísticos, pero no es un humor simple, es un humor muy profundo, incluso todos con un regusto mucho de melancolía, casi todos son unos perdedores muy tesos. Y lo había visto en toda tu obra, pero en esta en especial, como todos además tienen un vicio, ese vicio también los excluye, además de todo. Entonces, digamos, ¿cómo es construir unos personajes tan excluidos de la sociedad? ¿Y por qué pensaste que era mejor irlos por esos vicios tan raros y no por vicios más comunes como los de bestiario, por ejemplo? Sí, es que la descripción prácticamente en este libro es de la misma persona hacia ella misma. O sea, la persona sabe que por el vicio que tiene no, o sea, no puede estar en relación con los demás porque lo van a rechazar. Se autoexcluye. Pero a su vez, también la gente le saca el cuerpo, porque como decía ahora, ¿quién quiere aguantarse una persona hablándole y hablándole de él todo el día? Nadie. Entonces, es lidiar con un vicio que significa más que cualquier cosa, y si lo llevamos al terreno de un vicio de los comunes, como a un vicio fuerte, pues, de los que conocemos, eso es pues, tremendo. O sea, eso es una tragedia. O sea, tener un vicio que le salga de las manos es una tragedia. Y eso excluye. Y eso a mucha gente, cuando vos lo llevas a los límites en la escritura, le da risa. Pero yo en ningún momento me planteé escribir como para que aquí se va a reír la gente. Pues yo me reía, pero a su vez me daba pesar de ese personaje que estaba sufriendo, porque como yo decía por ahí alguna vez, por el colombiano o el latinoamericano, yo no sé quién disfruta de lo que le pasa mal al otro. Alguien va pasando por ahí a un hueco y uno antes de ir a socorrerlo, uno se muere de la risa. Primero lo que uno hace es, ay, qué madre, dijo el hueco y se ríe, después va a intentar sacar. O sea, uno disfruta, y si no todo, por lo menos yo sí, uno a veces disfruta de la desgracia de los otros. Pues no de todas las desgracias, de desgracias, de cosas que no son como pues yo no me puedo reír de alguien que le pegaron un tiro en este momento, pero sí de cosas como de alguien que quiere hablar y no lo escuchan, como alguien que cada vez que toma le da por ir a regalar todo lo que tiene. O sea, porque como en ese cuento que se llama ¿cómo es que es un cuento? Es un man que bebe, también estar emprendido, desprendido. Que cada vez que le da por beber, le da por regalar. Eso es una tragedia tremenda, porque él sabe que al destapar la media de aguardiente está peligrando el piano. Que si se va a tomar un litro de ron, está mirando ya con tristeza todo lo que tiene el televisor y todo, porque sabe que como se vuelve o sea, le encanta tanto a la humanidad, quiere regalarle todo borracho, y borrachos así. Ay María, por ejemplo, yo cuando tomo soy lo más obsequioso del mundo, a mí me encanta darle a todo el mundo. Sí, yo también. Eso es grave. Me parece muy teso y muy bacano lo que vos haces, es porque a él no le preocupa el vicio del licor, sino el vicio de regalar, que es lo que él lo mantiene jodido, ¿cierto? Y hablando de estos vicios, hay otro que en un cuento maravilloso que es el camarada Piquitos, que es adicto a los picos motivacionales. ¿Cómo le ocurre a uno un cuento como esos? A mí se me ocurrió, hay un muchacho en Pereira que se llama John Bernal. Entonces, de un día fui a presentar en el 2017